Capítulo 41. ¿Podemos darnos prisa? Este lugar me está dando escalofríos, murmuró Eugene mientras miraba nerviosamente a su alrededor. ¿No te has acostumbrado, Eugene? Sabes que eventualmente tendremos que volver aquí para hacer otros recados. Al maestro le gustan los materiales frescos. Alana respondió mientras Eugene no parecía muy entusiasmado ante la perspectiva de volver a adentrarse en la oscura mazmorra infestada de monstruos. Sí, pero simplemente no me gusta. Devolvamos esto al maestro y acabemos con esto. Ya estaríamos fuera si no hubieras traído esa cosa. ¿Por qué todavía tengo que llevarlo? Oye, no llames a Anti de ninguna manera. Alana respondió, enojada por la queja de Eugene sobre la extraña hormiga blanca que habían descubierto. La hormiga estaba actualmente profundamente dormida, pero llevar un monstruo hizo que Eugene temblara de miedo. Le preocupaba que una vez que despertara, pudiera atacarlo. Entonces llévalo tú. ¿Qué pasa si tiene alguna habilidad venenosa contra la cual la jaula no puede defenderse y mis brazos se derriten? Eugene replicó ya que el miedo que sentía era real y deseaba salir de esta situación. Eso no es lo que hace una hormiga reluciente, pero supongo que podría conocer un hechizo como ese. Alana sonrió, observando la reacción de su amiga. Eugene se estremeció al pensar en el hechizo, pero una vez que se dio cuenta de que Alana estaba jugando con sus emociones, respondió con molestia. Muy divertido. Sácanos de aquí antes de que me arrepienta de haber aceptado esto. Gruñó, ajustando su agarre en la jaula de la hormiga y acelerando el paso. Se estaban acercando a las escaleras que conducían al segundo nivel, y una vez allí, no pasaría mucho tiempo hasta que llegaran a la salida. A pesar de la estructura laberíntica de los túneles de la mazmorra, con un mapa en la mano, era fácil navegar a través de ellos con relativa facilidad. Sin embargo, mientras se acercaban a la última cámara más grande antes de las escaleras, un ruido resonó detrás de ellos. ¿Hay algo ahí? Uno de los aventureros gritó y rápidamente todos formaron una formación defensiva. Parecían aburridos y cansados, sin esperar nada problemático. La criatura que emergió no parecía demasiado peligrosa ya que era solo una pieza de armadura viviente. A primera vista, no parecía nada especial, pero uno de los aventureros notó algo extraño. Oye, ¿no te parece extraña esa cosa? ¿Por qué no tiene agujeros o áreas corroídas? El arquero de vista aguda, acostumbrado a evaluar los detalles incluso en cámaras mal iluminadas, observó algunas peculiaridades. El monstruo se parecía a las armaduras vivientes que encontraron antes, pero no pertenecía a este piso. En las mazmorras, los monstruos normalmente estaban limitados a pisos específicos, y esta versión de la armadura viviente solo debería aparecer alrededor del quinto piso, no en el segundo. Así que lo que... ¿no es solo una armadura de bronce? Sigue siendo un monstruo de rango F, déjamelo a mí, necesito algo de práctica con estas cosas. Cuando uno de los aventureros gritó y comenzó a acercarse al inesperado monstruo, su líder permaneció en silencio pero vigilante, estudiando atentamente a la nueva criatura. No podía evitar la sensación de que algo inusual estaba sucediendo en el calabozo. Ya habían circulado rumores sobre extrañas apariciones de armaduras vivientes, lo que lo llevó a considerar la posibilidad de que este encuentro fuera otro ejemplo de tal anomalía. Se sabía que las mazmorras cambiaban ocasionalmente, lo que hacía plausible esta teoría. El monstruo estaba actuando de manera extraña al principio, ya que no miraba al hombre que se acercaba sino a Eugene. No tenía ojos, pero aún podía girar la cabeza con casco, lo que le dio otro susto al joven. Esto era bastante inusual ya que los monstruos de las mazmorras eran conocidos por atacar a la persona más cercana a ellos. Existía un concepto conocido como índice de hostilidad oculta, que podía aumentarse por diversos medios. La forma más sencilla de aumentar esta animosidad de los monstruos era provocarlos atacando o haciendo ruidos fuertes. Luego, ciertas clases poseían habilidades que amplificaban esta calificación oculta y se las conocía como tanques. Estos tanques tenían habilidades de provocación que desviaban la atención del enemigo, permitiendo a otros miembros del grupo centrarse en la ofensiva en lugar de en la defensa. En este caso, el monstruo debería haber atacado inmediatamente al hombre que se acercaba debido a su proximidad. Sin embargo, su reacción pareció extrañamente retrasada e indicó una desviación del comportamiento esperado. Actuaba más como un monstruo independiente que como uno visto en una mazmorra, y también como uno que tenía un cerebro funcional, algo que no se encuentra normalmente en las armaduras vivientes. Cuidado, está actuando extraño.
No te preocupes, no perderé contra una armadura viviente. El hombre llamó al líder aventurero, armado con un escudo y una maza, el equipo estándar para lidiar con armaduras de monstruos huecas. El peso de la maza la hacía efectiva para hacer tambalear a los monstruos, mientras que abollar su armadura impediría gradualmente sus movimientos. Finalmente, el monstruo despegó, corriendo en dirección al hombre mientras atacaba. Ven entonces. El aventurero golpeó su escudo varias veces, creando un eco de ruido típicamente destinado a atraer y mantener la atención del monstruo. El hombre esperaba desviar a la criatura de Eugene, en quien estaba obsesionada. Sin embargo, para asombro de todos, el comportamiento del monstruo dio un giro inesperado. Justo cuando estaba a punto de atacar al aventurero, se detuvo abruptamente, miró hacia un lado y rápidamente salió disparado hacia una de las salidas laterales de la cámara. Dentro del calabozo, reinaba la confusión. El extraño comportamiento del monstruo metálico desafió todas las expectativas y su comprensión. Los aventureros se rascaron la cabeza desconcertados, lidiando con la extraña situación que acababa de desarrollarse ante ellos. Entonces, justo cuando contemplaban retirarse a las escaleras del primer piso, estalló el caos. Espera, ¿qué es ese sonido? Un ruido siniestro resonó en el corredor del que había salido el monstruo anterior. Pronto siguió el ruido de los huesos, acompañado de gemidos y chirridos del metal corroído. Ante sus ojos, todos los tipos conocidos de monstruos de este piso se materializaron ante ellos, y convergieron en el grupo con un solo propósito. ¿De dónde vienen todos estos monstruos? ¿Por qué hay tantos? Los aventureros intercambiaron miradas desconcertadas mientras la horda de monstruos se acercaba a ellos. Si bien todos eran turbas de bajo nivel, venían en cantidades que incluso podrían abrumar a un grupo bien equipado. El pánico se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de su situación, pero su líder rápidamente recuperó la compostura. Mantén la calma. Son simplemente basura de bajo nivel. El hombre dio un paso adelante, posicionándose como la primera línea de defensa. Su armadura más pesada y su estructura más grande sirvieron como barrera contra la horda que se aproximaba. Los monstruos consistían en varios soldados esqueléticos que empuñaban armas de bronce corroídas, zombis que se movían lentamente y armaduras corroídas que los seguían de cerca. Avanzaron rápidamente y los aventureros necesitaban proteger a los dos no combatientes entre ellos. Ponerse en pie. Protege a Eugene y a Lana. Ordenó el líder, su voz atravesó el clamor. Los aventureros rápidamente asumieron una formación defensiva alrededor de Eugene y Alana. El hombre fuertemente armado se preparó, levantó su escudo y se preparó para interceptar la primera oleada de soldados esqueléticos. Su maza bajó con un ruido sordo, rompiendo huesos y agollando armaduras, ganando momentos preciosos para que los demás se prepararan. Necesitamos contenerlos hasta que podamos retirarnos. Gritó otro aventurero, atacando a un zombi que se acercaba. A pesar del ataque, el grupo trabajó al unísono, sus movimientos sincronizados por años de entrenamiento y experiencia. Sabían que su supervivencia dependía de mantener su formación y defenderse de la implacable marea de monstruos. La situación podría haber parecido terrible, pero su líder sabía que todos estos monstruos no eran iguales. Mientras se defendieran del empujón inicial y luego se retiraran hacia las escaleras que subían, estarían a salvo. Los aventureros lucharon valientemente, sus armas cortaron a los enjambres de no muertos y criaturas con armadura viviente. El aire se llenó con los sonidos del metal chocando, los gemidos de los no muertos y los gritos de los aventureros. A pesar de sus habilidades y coordinación, la gran cantidad de monstruos los presionaba y amenazaba con abrumarlos. Sin embargo, de forma lenta pero segura, avanzaron poco a poco hacia la salida, y su plan de correr una vez que crearan algo de espacio se convirtió en su faro de esperanza. Eso es todo, ahora todos, al túnel. Los dos no combatientes para quienes fueron contratados para proteger se movieron primero, guiados por uno de los miembros de su grupo que actuaba como su único guardia. Los 4 aventureros restantes se quedaron atrás, formando una línea defensiva para contener a la horda de monstruos el tiempo suficiente para que los no combatientes más lentos alcanzaran la seguridad del túnel. Ve. Te tenemos cubierto. Eugene junto con Alana comenzaron a correr, la jaula con la hormiga monstruosa los estaba frenando pero no estaban dispuestos a dejar ir su preciado hallazgo. El aventurero que los ayudó los vigiló atentamente ya que siempre era posible que llegaran más monstruos.
Vamos, las escaleras al siguiente nivel no están lejos de aquí, una vez que estemos allí, ¿eh? El hombre miró al dúo mientras hablaba, un lapso momentáneo en su concentración. Desde un lado, desapercibido en su periferia, surgió algo. No era un monstruo, sino un arma que se lanzaba hacia él a una velocidad increíble. Antes de que pudiera reaccionar, su pierna fue golpeada, la fuerza del golpe atravesó superficialmente su armadura. ¡Arug! El dolor lo atravesó mientras gritaba, el ataque repentino lo tomó por sorpresa. Mientras luchaba por recuperar el equilibrio, el atacante reveló ser el mismo monstruo solitario que había aparecido anteriormente. Ahora estaba parado en el corredor que conducía al lugar seguro, sosteniendo un escudo y una espada larga. Rusty se paró frente a los tres humanos que había atraído aquí y su plan logró separarlos. Conocía a fondo el primer y segundo nivel de la mazmorra, ya que nació aquí. Rusty no estaba seguro de por qué, pero los 5 aventureros estaban protegiendo a las 2 personas que mantenían a Gleam como rehén. Estos dos parecían bastante débiles pero importantes para este grupo. Con la esperanza de separarlos, Rusty ideó una estrategia para desviar la atención de los demás aventureros. Los otros monstruos lo veían como un enemigo y él sabía bien cómo operaban todos. Una vez que comenzaban a perseguir un objetivo, no cejaban y también pedían ayuda a sus amigos. En poco tiempo tuvo un gran enjambre de sus antiguos aliados persiguiéndolo. Luego, Rusty se retiró rápidamente a uno de los otros muchos túneles cuyo diseño conocía. No le tomó mucho tiempo llegar al área antes de las escaleras que conducían al primer piso. Anticipó que sus enemigos intentarían huir y tal como lo predijo, llegaron. Su lanza de bronce fue arrojada para herir al aventurero solitario y ahora solo necesitaba cuidar de este hombre y Gleam se salvaría. Con el aventurero solitario herido y los demás preocupados por contener a la horda de monstruos, Rusty vio la oportunidad de rescatar a Gleam. Su estructura metálica se movió rápidamente mientras acortaba la distancia entre él y los 2 individuos que sostenían la jaula que contenía de Gleam. Sin embargo, el hombre herido aún no había caído y rápidamente se puso entre las 2 personas contra las que Rusty atacaba. Quédate atrás, monstruo. Mientras los 2 humanos, Eugene y Alana entraron en pánico instantáneamente, pero el aventurero estableció una defensa sólida. Rusty intentó apresurarlos, pero primero tuvo que lidiar con el aventurero. Sus emociones estaban desbocadas y apenas podía controlar su ira, su espada conectó con el escudo del hombre para generar un tono bastante fuerte. ¡Puaj! El hombre cedió bajo la presión del golpe y se vio obligado a arrodillarse. La lesión fue suficiente para permitirle a Rusty seguir adelante, acortando la distancia entre él y los 2 individuos. Su objetivo no era luchar aquí. Solo quería tomar la jaula en la que estaba Gleam y luego huir. Desafortunadamente, las 2 personas allí no lo sabían, y el más bajo de los 2 tomó represalias arrojando un extraño frasco en su dirección. Volver. Fue un lanzamiento descuidado y no estuvo respaldado por ninguna habilidad. Rusty no era consciente de a qué se enfrentaba, así que siguió adelante sin detenerse. La cosa ni siquiera parecía estar apuntando a su cuerpo y simplemente chocaría con el suelo delante de él. Sin embargo, una vez que se conectó con él, se produjo una explosión que envió una onda de choque de fuerza hacia afuera. Rusty fue lanzado hacia atrás y su estructura metálica chocó contra las paredes del túnel. Al ser una criatura de metal, Rusty no sufrió ninguna reacción al sacudir su cuerpo. No había oídos ni cerebros para sacudirse. Las heridas que sufrió habían sido absorbidas por su cuerpo de bronce y se recuperó en cuestión de segundos. Gleam estaba ahí y no dejaría que esta gente extraña la secuestrara. Alana, ¿te perdiste? ¿Puedo ver eso? No es necesario que me lo recuerdes. Bueno, ¿tirar otro? Yo, solo traje uno conmigo. Notó que el dúo se ponía de pie, con sus rostros llenos de pánico. No podía dejarlos escapar con Gleam, no después de todo lo que había pasado para encontrarla. Rusty cargó hacia adelante, corriendo directamente hacia los 2 con la intención de cortarlos si se atrevían a interponerse en su camino. Oye, este es un mal momento para bromear, hacer algo, esa cosa nos va a matar a los 2. El hombre llamado Eugene fue el que más entró en pánico cuando los 2 se encontraron sin un lugar a donde correr. Rusty se acercó y el aventurero que había resultado herido no podría superar el dolor. Todo apuntaba hacia su victoria, sin embargo, justo cuando estaba a punto de acercarse a los 2 que mantenían a Gleam como rehén, apareció. Líder. Era el líder del partido. Había llegado al lugar y se había colocado entre los 2 como su único protector.
Rusty no se detuvo y en cambio aumentó su ritmo. Su espada se estrelló hacia adelante, acompañada por su habilidad Power Slash. Sin embargo, su oponente bloqueó su ataque con su propia espada, provocando que volaran chispas. ¿Esta cosa? El tono del hombre indicaba que estaba sorprendido por el gran poder que podía ejercer la armadura de bronce. Obviamente, Rusty no era una variante de bronce normal, sino una evolución única de Crepúsculo. Su poder eclipsó cualquier armadura de bronce que se le presentó, y su oponente se encontró en un punto muerto. Ninguno de ellos movió ni un centímetro ya que parecía que eran iguales. Fuera de mi camino. Rusty siguió adelante con todas sus fuerzas, su mente enfocada únicamente en alcanzar a Gleam y liberarla del cautiverio. Sin embargo, el líder aventurero demostró ser un oponente formidable, enfrentando a Rusty golpe por golpe. Con cada intercambio, Rusty sentía una creciente sensación de frustración. Su amiga estaba allí pero no podía llegar hasta ella y cada segundo que pasaba, sería uno que sus enemigos ganarían. Su frustración alcanzó un punto máximo y de repente el aura que lo rodeaba cambió. Espera, ¿qué es eso? Alana gritó mientras señalaba hacia adelante, y el líder aventurero también pudo verlo. Hubo un cambio en su oponente, una sustancia oscura comenzó a filtrarse de su cuerpo. Parecía una niebla hecha de oscuridad y explotó en todas direcciones. Al entrar en contacto con el hombre con el que Rusty estaba peleando, comenzó a hacer que sus venas se ennegrecieran y sus ojos sangraran sangre negra. Capítulo 42. Volver. Una vez más gritó el líder aventurero, alejando a Eugene y Alana de la niebla oscura que se extendía. La misteriosa sustancia que rezumaba del cuerpo metálico de la armadura no se parecía a nada que hubieran visto jamás y sus efectos eran horripilantes. El propio líder retrocedió tambaleándose, agarrándose el brazo donde la niebla había hecho contacto. Su piel se estaba volviendo negra y la corrupción se extendía rápidamente. ¿Qué es eso? ¿Es veneno? No, se ve diferente, el color está apagado, ¿podría ser? Alana gritó mientras tiraba a Eugene al suelo, el joven temeroso. El líder aventurero parecía ser capaz de lidiar con la extraña armadura. ¿Qué es? Creo que es magia oscura. ¿Magia oscura? ¿Pero no es eso solo algo que usan los demonios de alto rango? Eugene respondió a Alana mientras intentaba moverse hacia un lado y hacia el camino que conducía. La magia oscura que ella mencionó era algo que la gente conocía y temía. Era una de las razones por las que todas las demás razas temían a los seres demoníacos. La forma en que las venas del líder aventurero se oscurecieron fue una señal clara. Sus propiedades de corrupción eran bien conocidas, y su presencia aquí fácilmente podría cambiar el rumbo de la batalla. Debería serlo, y la mayoría de los demonios se han ido desde... Deja de hablar, eso no importa, tenemos que salir de aquí. El monstruo se acercó, su cuerpo y su espada cubiertos por una niebla oscura que se extendía lentamente en todas direcciones. Parecía haber algún tipo de área de efecto alrededor de este ser, ya que el humo se evaporaba instantáneamente después de cruzar cierto umbral. El líder aventurero se dio cuenta de esto pero no estaba seguro de qué hacer al respecto. Su resistencia se estaba agotando y no necesitaba mirar su ventana de estado para saberlo. Si esto continuaba por mucho tiempo, probablemente se desmayaría y el monstruo los masacraría a todos. Líder del partido, espera. Finalmente hubo buenas noticias cuando una flecha voló desde un costado y conectó con la criatura acorazada. La punta de acero golpeó la hombrera del monstruo pero, desafortunadamente, rebotó en su estructura blindada, dejando solo un rasguño. Sin embargo, los refuerzos estaban ahí pero ¿qué podrían lograr si no podían acercarse al monstruo? No te acerques, si tocas la niebla negra, perderás tu vitalidad. Los recién llegados eran los 3 aventureros que habían estado manteniendo ocupada a la horda de monstruos. Como estaba previsto previamente, debían seguir rápidamente y encontrarse con Alana y Eugene en las escaleras. Sin embargo, el monstruo de bronce ahora estaba bloqueando su camino y no parecía dispuesto a dejarlos pasar. Por alguna razón, mantuvo su mirada fija en los 2 no combatientes que estaban en estado de pánico. Lleva a esos 2 escaleras arriba, haré algo al respecto y nos reuniremos contigo de nuevo. Pero líder, ¿no sería mejor luchar juntos? No, no tenemos suficiente tiempo. Los gemidos de los monstruos y el ruido de los huesos comenzaron a resonar desde la distancia. Una gran parte de la horda de monstruos no había sido derrotada y todavía les estaba ganando terreno.
Si permitían que el monstruo de bronce bloqueara su camino, serían invadidos. Una vez que la niebla los rodeara a todos, incluso los monstruos más débiles podrían despachar a todo su grupo, y esto no era algo que el líder del grupo quisiera. Pero... estaré bien, no moriré por un monstruo tan fácilmente, ahora vete. El hombre bien armado le gritó a su grupo, posiblemente dando su última orden. Él era responsable de su supervivencia, pero no planeaba morir aquí solo. Bajó su centro de gravedad mientras protegía su cuerpo, un aura rodeó su cuerpo que parecía un toro mientras activaba una habilidad. Luego, se lanzó hacia el ser blindado, con el objetivo de empujarlo hacia una de las paredes o incluso hacia el túnel lateral oculto. La niebla que generaba tenía un límite, por lo que si lograba esto, sus aliados podrían atravesarla. Su plan era desesperado pero necesario. Con un estallido de fuerza, cargó contra el monstruo con armadura de bronce, con la esperanza de alejarlo del corredor y despejar el camino para sus compañeros. El aura de Thor lo envolvió, otorgándole la fuerza necesaria para tal maniobra. La criatura pareció anticipar el ataque y se preparó, pero el puro poder de la carga la tomó por sorpresa. Apártate de nuestro camino. El líder rugió, chocando con Rusty y empujándolo hacia atrás. El impacto envió un ruido metálico reverberante a través del túnel mientras Rusty luchaba por mantener el equilibrio. Su niebla oscura se arremolinaba a su alrededor, pero el aura protectora del líder le impidió sucumbir inmediatamente a sus efectos drenantes. Por un momento, pareció que el líder podría lograr empujar al monstruo hacia un túnel lateral. Ahora. Vayan todos. La voz del líder resonó cuando el resto del partido aprovechó la oportunidad. Ayudaron a Eugene y Alana a ponerse de pie, impulsándolos hacia la escalera. Alana, agarrada a la jaula con la hormiga reluciente dentro, la seguía de cerca, con el corazón acelerado. Eugene, todavía temblando de miedo, tropezó pero fue arrastrado por uno de los aventureros. Casi estamos allí. Un poco más lejos, no mires atrás. Gritó uno de los aventureros, guiando al grupo hacia las escaleras. Detrás de ellos, el líder seguía luchando con la monstruosa armadura. Mientras que él había comenzado fuerte y casi embistió al monstruo contra el túnel lateral. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. El peso del ser de bronce comenzó a aumentar y pronto sus pies metálicos agrietaron el suelo debajo de ellos. La niebla oscura todavía estaba allí y el plan del hombre estaba resultando contraproducente. Tenía la intención de arrojar al monstruo al túnel y escapar rápidamente, pero ahora estaba siendo tragado por la niebla sin poder mover al monstruo ni un centímetro más. Sus rodillas empezaron a doblarse y su visión se volvió borrosa. El efecto de la niebla oscura estaba empezando a afectar sus sentidos y no podía mantenerse firme. Su agarre sobre el escudo que estaba usando para empujar al monstruo se estaba escapando, y el monstruo aprovechó el momento. Con un fuerte empujón, empujó al líder hacia atrás, enviándolo al suelo. La criatura estaba herida, su cuerpo de bronce brillaba siniestramente en la tenue luz del túnel, la niebla oscura se arremolinaba a su alrededor como un sudario. El líder aventurero intentó volver a ponerse de pie, pero su cuerpo se sentía pesado y su fuerza minada por la magia oscura. Miró a su oponente y se concentró en la espada larga que sostenía en su mano derecha. Las personas para las que fue contratado para proteger probablemente habían llegado a las escaleras y estaban a salvo. Solo pudo reírse de su mala suerte cuando el monstruo se acercó. Su vida pasó ante sus ojos mientras los cerraba, pero para su sorpresa, no pasó nada, en lugar de quedar empalado en la espada, el monstruo simplemente cargó hacia adelante. Era una gran anomalía y no sabía qué quería esa cosa. Sin embargo, aunque estuvo momentáneamente a salvo de la furia del monstruo y la oscuridad que lo rodeaba desapareció junto con él, todavía no estaba a salvo. El gran grupo de monstruos menores todavía estaba allí, arrastrándose en su dirección, y claramente querían acabar con su vida. No moriré aquí. El hombre sintió que la fuerza regresaba a sus dedos mientras agarraba su arma con fuerza. A pesar de las probabilidades en su contra, se negó a caer sin luchar. Con expresión decidida, se preparó para el ataque de los monstruos menores. Los miembros de su grupo, por otro lado, finalmente llegaron a las escaleras que conducían al primer piso. Debería ser seguro, ¿verdad? Deberíamos esperarlo aquí. ¿Qué quieres decir con esperar? Salgamos de aquí. Alana frunció el ceño ante cómo actuaba Eugene. Habían llegado a las escaleras de la mazmorra y todos sabían que era una zona segura contra los monstruos.
Ningún monstruo de mazmorra podría esperar cruzar hacia arriba o hacia abajo en esta área. Sin embargo, en su apresurada huida habían olvidado una cosa. El monstruo que los perseguía era único. Espera, ¿qué es eso? ¿Es él? Regresó. Uno de los 4 aventureros señaló en dirección al túnel que habían utilizado anteriormente. Vieron el brillo de la armadura reflejado en la tenue luz y al principio asumieron que era el líder de su grupo. Llevaba una armadura bastante robusta que podía identificarse fácilmente desde la distancia. Así, cuando miraron más de cerca, se dieron cuenta de que no era su líder en absoluto. La figura que se acercaba a ellos era diferente, con un aura de oscuridad arremolinándose a su alrededor. Ese no es él, es ese maldito monstruo, ¿lo mató? Ese no es el problema, tenemos que salir de aquí, mirar dónde está. El grupo se tensó cuando notaron que este monstruo ya había traspasado el umbral. Era un lugar donde los mobs normales de las mazmorras no podían estar, les decía que estas escaleras ya no eran un paraíso seguro y que necesitaban seguir corriendo. Si bien la horda de monstruos no los alcanzaría, esta armadura y los humos oscuros que estaba produciendo ciertamente los atraparían. Maldito monstruo. Su arquero disparó otra flecha, pero después de chocar con el pecho del monstruo, simplemente rebotó de nuevo. Aunque aparentemente era solo una armadura de bronce, tenía una durabilidad mucho mayor, algo que las flechas que estaban usando no podían perforar. Sin ver otra opción, todos asintieron y salieron corriendo. Necesitamos salir del calabozo. Incluso si nos sigue hasta allí, con la ayuda de los guardias, podemos derrotarlo. El grupo se sintió frustrado por no poder acercarse al monstruo. En realidad, no fue tan fuerte. Sin la constante neblina de miasma oscuro a su alrededor, probablemente podrían derrotarlo con el grupo aquí. Incluso su líder probablemente podría ganar en una confrontación justa. Sin embargo, en ese momento necesitaban cumplir su misión, y parecía que esta cosa no quería dejarlos escapar. Pronto, todos salieron corriendo y aparecieron en el primer piso. No mires atrás, solo concéntrate en salir del calabozo. 2 de los aventureros avanzaron para alejar a cualquier monstruo del primer piso que se interpusiera en su camino. Si bien conocían la forma más rápida de escapar, probablemente habría algunos monstruos en su camino. Aunque esas criaturas eran bastante débiles, aún podían frenarlas. Así continuó su huida y aún sin mirar atrás, pudieron escuchar los pasos metálicos de su perseguidor. El grupo corrió por los pasillos poco iluminados de la mazmorra, sus pasos resonaban contra las frías paredes de piedra. A pesar de su fatiga, siguieron adelante, impulsados por la urgencia de su situación. Detrás de ellos, el sonido del monstruo que los perseguía se hacía más fuerte con cada momento que pasaba, sus pasos metálicos reverberaban a través de los túneles. Algunos monstruos interrumpieron su intento de escapar y continuaron ralentizándolos. Los aventureros los empujaron a un lado, sin perder tiempo en el combate. Cada vez, la armadura viviente se acercaba a ellos y continuaba persiguiéndolos como una especie de ser de otro mundo. Incluso cuando se encontraron con otros aventureros, continuó persiguiéndolos solo a ellos, como si los hubiera marcado para morir. Su grupo finalmente atravesó la salida inicial que conducía a la mazmorra. Pronto llegarían a las escaleras que conducían a la superficie. Sin embargo, la criatura metálica no mostró signos de ceder. Avanzó hacia las regiones exteriores de la mazmorra, un lugar rara vez atravesado por los de su especie. ¿Qué clase de cosa es esta? ¿Podría ser esto una escapada a la mazmorra? ¿Los otros monstruos van a inundar el exterior? Gritó Eugene, con el rostro pálido y lleno de sudor. Le temblaban las piernas por el cansancio y no estaba seguro de poder reunir fuerzas para subir el siguiente tramo de escaleras. El grupo comenzó a disminuir a medida que la curiosidad reemplazó a su urgencia. La mazmorra estaba llegando a su fin y, según todas las reglas, ya deberían haber estado a salvo. Sin embargo, la criatura emergió, envuelta en la misma niebla oscura, lanzándose hacia la salida. Parecía imparable, hasta que, para sorpresa de todos, empezó a disminuir. El paso que alguna vez fue constante de la criatura vaciló, como si estuviera caminando contra una poderosa corriente en un río. Sus pies metálicos lucharon por moverse más y se hizo evidente que incluso este formidable monstruo estaba confinado dentro de los límites de la mazmorra. ¡Ja! Mira ese estúpido monstruo, no puede acercarse más. Eugene, previamente cansado, comenzó a reír al darse cuenta de que su perseguidor no podía avanzar más.
Esta fuerza de la naturaleza que había estado corriendo tras ellos con implacable animosidad ahora estaba frenada por una barrera invisible. El grupo se tomó un momento para recuperar el aliento y el alivio los invadió al darse cuenta de que estaban a salvo por el momento. No celebremos todavía. Necesitamos salir de aquí e informar esto al gremio. Oye, cuidado. Cuando todo parecía seguro, algo extraño sucedió. El monstruo, aparentemente surgido de la nada, materializó una jabalina. El aventurero que lo vio fue el arquero del grupo y no estaba seguro de cómo se le pasó por alto este detalle. El arma arrojadiza fue arrojada y voló directamente hacia Eugene, que reía y cayó al suelo aterrorizado. Ah, ese sálvame. La jabalina voló por el aire con una precisión mortal, apuntando directamente a Eugene, que se había estado riendo momentos antes. Cuando cayó al suelo aterrorizado, los demás reaccionaron rápidamente. Alana extendió la mano para agarrarlo y sacarlo del peligro justo a tiempo. La jabalina falló en su objetivo y se clavó en el muro de piedra detrás de ellos con un fuerte ruido metálico. ¿Estás bien? Ese sí, eso creo. Eugene tartamudeó, su corazón latía con fuerza en su pecho por lo cerca que estuvo. Volvió a mirar la monstruosa armadura y el miedo volvió a aparecer en sus ojos al darse cuenta del peligro que aún enfrentaban. ¿Necesitamos seguir moviéndonos? El arquero del grupo de aventureros instó a todos a moverse. El monstruo fue capaz de producir armamento oculto, e incluso si no pudiera avanzar más, aún podría representar una amenaza desde la distancia. El grupo se apresuró a subir las escaleras, ansioso por distanciarse lo más posible de ellos y de la mazmorra. A medida que ascendían, el sonido de los pasos metálicos del monstruo se desvaneció en la distancia, convirtiéndose finalmente en nada más que un débil eco. Después de salir a la superficie, fueron recibidos por el suave resplandor de la luz de la luna que iluminaba el cielo nocturno. El aire fresco de la noche resultaba refrescante después de la atmósfera opresiva del calabozo. A pesar de su agotamiento, tenían que continuar, había que difundir este problema y había que investigar la mazmorra. La extraña criatura todavía estaba dentro y era demasiado fuerte para que cualquier nuevo aventurero pudiera manejarla. Capítulo 43. Lo logramos. Exclamó un hombre sin aliento, agarrándose el pecho y claramente agotado. No estaba solo. Su amigo estaba acurrucado a un lado, aferrándose a algo completamente diferente. Su mirada se posó en ese objeto, una pequeña jaula de monstruo utilizada para transportar especies más suaves. Dentro había una pequeña hormiga blanca que se retorcía. ¿Todavía te llevaste esa cosa contigo? ¿Hay algo mal contigo? Eugenio suspiró. Durante su fuga, abandonó la jaula, priorizando su propia vida. Alana, por otro lado, insistió en traer al monstruo con ellos. Ahora, estaban seguros de que esta hormiga no nació en el calabozo. Un monstruo no podía salir de la mazmorra en la que fue creado, e incluso la extraña armadura que lo había perseguido no podía romper esta regla. Alana, a pesar del cansancio reflejado en su rostro, acunó suavemente la pequeña jaula. La hormiga reluciente del interior se contrajo y su cuerpo blanco plateado reflejaba la luz de la luna. Eugene sacudió la cabeza con incredulidad y miró a su alrededor para asegurarse de que estuvieran realmente a salvo. 4 aventureros estaban con ellos, pero algunos guardias también los vieron y comenzaron a acercarse. No podemos descansar todavía. Necesitamos llegar al gremio e informar lo que pasó. Dijo uno de los aventureros, su voz firme a pesar del cansancio que sentía. El grupo sabía que la armadura dentro de la mazmorra era peligrosa y necesitaba ser subyugada. Con la habilidad de oscuridad alrededor de su cuerpo, aventureros de bajo nivel como ellos no podrían matarlo. ¿Qué está pasando aquí? Me alegro de que hayas preguntado. Uno de los guardias corrió hacia los aventureros para preguntarles sobre el problema. Sin embargo, antes de que pudieran responder, un chillido agudo estalló a su alrededor. Todos se encontraron tapándose los oídos. Alana se llevó la peor parte de ataque audible ya que la fuente era la jaula con la hormiga reluciente dentro. La pequeña criatura estaba emitiendo un sonido escalofriante cuando se había despertado dentro de una jaula en la que no quería estar. Cálmate, nadie te va a hacer daño. Alana gritó mientras presionaba rápidamente uno de los símbolos mágicos en la jaula. En un instante, el sonido penetrante desapareció y, aunque la hormiga continuó, nadie se vio afectado por la habilidad que estaba usando. El grupo de personas se volvió hacia ella con miradas perplejas. Las chicas respondieron riendo nerviosamente. Todo está bajo control ahora.
les aseguró mientras la hormiga seguía traqueteando dentro de la jaula. Estaba claro que la criatura no quería estar allí, pero tampoco podía escapar. Los extraños símbolos mágicos a su alrededor parecían estar agotando su resistencia y ya estaba herido. Muy pronto, el monstruo se cansó y se desplomó hacia adelante, con sus ojos insectoides mirando hacia la entrada de la mazmorra de la que había sido sacado a la fuerza, como si anhelara regresar. No puedo. Dentro de la misma mazmorra se encontraba una solitaria armadura viviente, golpeando con sus puños una extraña pared invisible que no podía cruzar. Había perseguido a los seres humanoides que secuestraron a su amigo, pero se vio obligado a detenerse, justo antes de que pudiera cruzar el umbral de la entrada de la mazmorra. Rusty, como se conocía a la armadura, golpeó la barrera invisible con una sensación de desesperación. Su amigo estaba ahí pero no había forma de avanzar más. ¿Qué puedo hacer? Necesito pensar. Rusty retrocedió unos pasos, tratando de controlar las extrañas emociones que estaba sintiendo. No estaba seguro de qué hacer. Su amigo ya no estaba, se lo habían arrebatado ante sus ojos y no había podido detenerlo. Durante la persecución, había consumido constantemente los cristales de maná que había tomado de su guarida anterior, y solo quedaba uno. La oscuridad que se arremolinaba a su alrededor solo podía funcionar con la ayuda del dopaje mágico, un estado que no sería sostenible en el futuro. Mientras pensaba, recordó una escena del pasado. Había disparado una flecha a los aventureros en el segundo piso y falló. Una vez que se fueron, no pensó en ello, pero pidieron ayuda a personas más fuertes. Ahora era bastante probable que después de hacer una escena tan grande, la gente lo persiguiera. Permanecer en este lugar era peligroso, por lo que primero necesitaba retirarse y luego pensar en un nuevo plan. Su objetivo era salvar a Gleam, pero para ello, primero necesitaba sobrevivir. No te preocupes, te encontraré, Gleam. Miró las escaleras de la mazmorra a las que no podía acercarse y finalmente se dio la vuelta. El remolino de oscuridad que emanaba de su cuerpo disminuyó cuando decidió conservar el resto de su maná. Pronto estaba regresando a la mazmorra que se había vuelto bastante caótica. Muchos monstruos lo habían seguido a él y a los aventureros que perseguía y ahora lo habían alcanzado. Había pasado un tiempo, pero Rusty había sido creado en este nivel. Navegar por ellos fue bastante fácil, y aunque los monstruos aquí ahora eran agresivos con él, no representaban una gran amenaza. Unos cuantos esqueletos cargaron contra él, pero incluso después de que sus espadas conectaron con su cuerpo, no causaron ningún daño. Su durabilidad excedía el poder de ataque a los monstruos de rango F de bajo nivel y ni siquiera le haría perder un solo punto de vida. Has ganado más 1 puntos de experiencia. ¿Son realmente débiles, más débiles que esos insectoides? Con un solo golpe, el esqueleto fue derrotado y sus amigos hicieron lo mismo. Rusty pudo ver cuánto había crecido, ya que podía eliminar las otras armaduras vivientes con unos pocos empujones y golpes en partes del cuerpo. Normalmente, se sentiría extasiado, pero sin Gleam cerca, no se sentía igual. Afortunadamente, los otros aventureros también estaban ocupados con estos monstruos, lo que le permitió regresar a su escondite anterior en el primer nivel. Espero que tengan una respuesta. Rusty se encontró sin saber qué hacer. La situación había dado un giro que no había previsto, pero no se perdió toda esperanza. Si bien Gleam no estaba aquí, había otros dos seres a los que podía recurrir en busca de ayuda. El héroe y el señor demonio habían experimentado este mundo por más tiempo que él, y tal vez pudieran mostrarle el camino a seguir. Así, después de asegurarse de que estaba solo, activó la habilidad que llamaría a ambos guías aquí a la vez. Si bien sabía que esto haría que su maná se agotara rápidamente, estaba desesperado. Bueno, si no es Rusty, ese fue todo un espectáculo, tal vez estás tratando de convertirte en el próximo rey demonio. Apareció por primera vez a Burdón, el rey demonio caído, en la forma de un orbe de luz negro. Parecía bastante divertido por la situación en la que se había encontrado Rusty y no pudo evitar reírse en silencio. A continuación, apareció el orbe de luz blanca, que representaba al héroe traicionado Alexander, quien mostró un poco más de preocupación por la situación de Rusty. No es fácil perder a un amigo, al menos puedes intentar mostrar algo de empatía. ¿Empatía? Amigo. Nada de eso es necesario para convertirse en rey de los demonios. Como muchas veces antes, los dos comenzaron a discutir sobre cosas del pasado. Si Rusty fuera un ser de carne, ahora estaría suspirando. Sin embargo, este no era el momento de escuchar a estos dos discutiendo.
Necesitaba conocimiento sobre cómo proceder y los necesitaba ahora. Ya basta, para. No te llamé aquí por tus peleas. ¿Necesito tu ayuda? Oh, qué contundente. ¿Realmente te importaba tanto esa hormiguita? Puedes hacer otro contrato de vinculación más tarde, ¿cuál es el problema? ¿Qué tal si te preocupas por ti mismo? El orbe negro respondió y trató de cambiar la conversación en una dirección diferente. Supervivencia. Estaba claro para todos los presentes que una vez que las cosas se calmaran, otro grupo de aventureros vendría a sacarlo, como antes. Y esta vez, probablemente harían algo más que simplemente arrojarlo al abismo. Lo soy, pero, primero tengo que salvar a Gleam, pero no sé cómo hacerlo. Su cabeza de metal cayó como si estuviera al límite de su ingenio. Había pensado que ya había evolucionado lo suficiente como para abandonar la mazmorra porque la voz ya no afectaba su cuerpo, e incluso los otros monstruos lo veían como un extraño. Sin embargo, por alguna razón, todavía no podía irse. Bueno, hay algunas formas de salir del calabozo. Ya lo dejaste una vez, ¿verdad? El héroe sacó a relucir este punto y Rusty se dio cuenta de que tenía razón. Después de caer al abismo, milagrosamente dejó atrás la mazmorra y la voz. Sin embargo, ese enfoque tenía muchos problemas, ya que sería atacado por arañas sombrías y no había forma de saber si alguna de esas cuevas y túneles conducían fuera de la mazmorra. Buen punto, héroe, solo necesitamos construir una balista y expulsar a Rusty del calabozo. Aburdón continuó riéndose mientras intentaba hacer una broma, pero parecía que el héroe había pensado un poco en este plan. Si tenían en cuenta los poderes restauradores de Rusty, era plausible realizar un escape como este. ¿Por qué una balista? Si pudiera lanzar su casco lo suficientemente lejos, ¿no podría simplemente recuperarse del otro lado? No estoy seguro de si eso funcionará e incluso si funcionara, luego que... Una vez que salga de la mazmorra, estará casi muerto. Eso es, probablemente cierto. Había una salida a la mazmorra, y ambos sabían que estaba fuertemente custodiada y que muchos aventureros movían entre ella. Incluso si Rusty lograra salir, probablemente sería atacado por enemigos de todas direcciones. Podría escabullirse, pero era un plan bastante arriesgado, no algo que ninguno de sus asesores pudiera proponer. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Hay otras salidas? Probablemente no. Pero tiene que haber una manera de salir. Puede que lo haya, pero probablemente solo estarás perdiendo el tiempo. Incluso si encuentras una nueva salida o un túnel afuera, aún así no podrás salir. El señor demonio se rió de nuevo como si se estuviera divirtiendo provocando a la desesperada pieza de armadura. Incluso si Rusty descubriera una salida diferente, todavía estaría encerrado dentro de la mazmorra. Sin embargo, no dije que no haya una manera de salir de aquí. Entonces deja de perder el tiempo y dímelo. Tan impaciente. Rusty se encontró gritándole a la bola de luz oscurecida y se activó el poder que tenía sobre el antiguo rey demoníaco. Aburdón se sintió obligado a dar una respuesta adecuada a la pregunta y respondió rápidamente. Entonces escucha a Rusty. Eres un monstruo nacido de la mazmorra, una criatura convocada por el corazón de la mazmorra. Si consideramos esto, entonces hay algunas posibilidades. Primero, si destruyes el corazón del demonio, serás libre. ¿Destruir el corazón de la mazmorra? Rusty sabía a estas alturas que la voz dentro de su cabeza era este supuesto corazón de mazmorra. Controlaba a todos los monstruos dentro de la mazmorra y, en cierto sentido, era la mazmorra en la que se encontraba. ¿Estás loco? ¿Sabes qué pasa si destruyes el corazón de una mazmorra? La mazmorra colapsará pero tendrá algo de tiempo para irse, es decir, si no se desmorona con los otros monstruos de la mazmorra. No le hagas caso, Rusty. Todos los monstruos que fueron convocados por el corazón de la mazmorra desaparecerán si es destruido. Había un gran problema con esta táctica y tanto Aburdón como Alexander lo sabían. Si bien Rusty era un monstruo especial y existía la posibilidad de que pudiera sobrevivir, existía una gran posibilidad de que no lo hiciera. Esto ya se evidenció por su imposibilidad de salir por la salida principal. Estaba claro que todavía era considerado un monstruo nacido del calabozo, y su corazón no deseaba que se fuera. ¿Estás cansado de vivir como rey demonio? En realidad no, solo estaba respondiendo la pregunta, ese era solo uno de los caminos que Rusty puede tomar. Considerando su declaración especial, podría sobrevivir pero, ¿puedes dejar de interrumpir y dejarme terminar?
Rusty sintió para indicar que podía continuar con su propuesta ya que quizás uno de ellos terminaría salvando a Gleam. También te disuadiría de destruir el corazón del demonio. Probablemente todo el lugar se derrumbaría antes de que pudieras encontrar la salida. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Razonar con eso, con esa voz tan fuerte? Es curioso que hayas mencionado eso, Rusty, porque es similar a lo que estaba pensando. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puede hablar con un corazón de mazmorra? Ustedes los humanos son realmente algo. Usas estas mazmorras para hacerte más fuerte, pero ni siquiera sabes qué son realmente. El héroe estaba confundido por la críptica propuesta, pero aparentemente había más en la mazmorra de lo que esperaba. Alejandro, al igual que los demás aventureros, había utilizado la mazmorra para hacerse más fuerte y rico. Ni una sola vez pensó en qué eran estas mazmorras. Para todos, se parecían más a recursos naturales que a seres inteligentes. Los corazones de las mazmorras no son seres muy inteligentes pero actúan como ellos y esto podemos usarlo a nuestro favor. Si mis especulaciones son correctas, entonces si nuestro pequeño Rusty pudiera presentarse como una amenaza lo suficientemente grande para el corazón de la mazmorra, cortaría la conexión por sí solo. Pronto, Aburdón expuso todo su plan y Rusty comenzó a escuchar la teoría. Era bastante simple. El corazón de la mazmorra aparentemente tenía una conexión con cada monstruo dentro de la mazmorra. A través de esta conexión, los monstruos de la mazmorra actuaron como una especie de anticuerpos, protegiendo el cuerpo que era la mazmorra. Todo estaba conectado y en una especie de equilibrio. Sin embargo, una vez que apareció Rusty, afectó este equilibrio, y el corazón de la mazmorra lo vio como una anomalía. Si bien la mazmorra veía a Rusty como una anomalía que necesitaba ser purgada, aún mantenía su conexión con él. No quería destruirlo sino hacer que muriera una vez y devolverlo al ser que había sido convocado. De esta forma, se libraría de la anomalía sin perder los recursos que utilizó para crearla. Pero ¿cómo voy a cortar esta conexión con la mazmorra? Veo algunas maneras. Una posibilidad es simplemente volverse más fuerte. Quizás una vez que evoluciones, la conexión se corte. Aparte de eso, podrías crear algo de caos. Mata a tantos monstruos como puedas y, si eso falla, tal vez dañar el corazón de la mazmorra podría funcionar. Una vez que te vea como una verdadera amenaza, probablemente cortará la conexión. Recuerda, el corazón del calabozo es un ser vivo, y todo ser vivo siente miedo. Rusty procesó las palabras de Aburdón, sintiendo cierta aprensión por el hecho. Destruir el corazón de la mazmorra sonaba increíblemente arriesgado, pero si causar suficiente caos o hacerse más fuerte era algo que podía manejar. ¿De verdad crees que esto podría funcionar? Suena plausible y la habilidad lo obliga a decir la verdad. Hola ustedes dos, puedo oírlos. Rusty le pidió confirmación a Alexander antes de confiar en las palabras del rey demonio. Parecía que se estaba gestando un plan. Para salvar a Gleam, necesita causar suficiente daño a la mazmorra para que lo vean como una amenaza real y para que esto suceda, necesitaría profundizar más y enfrentarse a enemigos más fuertes. Capítulo 44. ¿Estás seguro? Es bastante probable. Tu amiga hormiga debería estar a salvo por el momento, probablemente durante un mes más, eso si no han cambiado las reglas del gremio desde mi prematura desaparición. Déjame explicar. Un orbe blanco respondió a una armadura de aspecto extrañamente aliviado. Se hizo un plan para causar caos y escapar en esta mazmorra. Sin embargo, esto no solucionó el problema inmediato de la captura de Gleam. Rusty preguntó sobre la seguridad de su amigo y el héroe, familiarizado con las costumbres de los aventureros, le dio buenas noticias. La hormiga. Su nombre es Gleam. Claro, Gleam probablemente pasará por un proceso de examen. Probablemente descubrirán que ella tiene un contrato de vinculación con alguien. Normalmente, esto les hará asumir que ella es propiedad de un domador. ¿Un domador? Los domadores son personas que usan monstruos y bestias como armas, son capaces de subyugar y controlar a estas criaturas a través de estos contratos, siendo el de vínculo un poco especial, generalmente lo usan para su primer monstruo. Dado que Gleam se unió a ti y todavía estás vivo, ¿el contrato aparecerá durante el primer examen? Entonces, ¿eso significa que...? El héroe suspiró mientras continuaba con su explicación. No estaba seguro de qué hacer con Rusty. A veces, Rusty reaccionaba como un niño que no sabía nada, mientras que otras veces su mente era más aguda que la de un adulto.
Su capacidad para eliminar estratégicamente a los aventureros usando trampas demostraba su gran inteligencia, pero carecía del sentido común que tendría un humano. Eso significa que Gleam será tratado como el monstruo domesticado de alguien. Existen leyes que prohíben a otros dañar a tales monstruos. Genial. ¿Eso significa que Gleam está a salvo? Al menos por el momento. ¿De momento? ¿Hay más? Sí, hay ciertas reglas, o al menos las había, pero todo tiene un cronómetro. Creo que fue alrededor de un mes. Si nadie reclama un monstruo vinculado, el gremio se apoderaría de él y muy probablemente permitiría que las personas que capturaron a Gleam tomaran posesión de ella. Aunque tengas un contrato de vinculación, esas cosas pueden eliminarse por la fuerza incluso si el propietario todavía está vivo. Rusty asintió ante esta revelación. Parecía que había muchas reglas extrañas en el mundo exterior poblado por estos seres humanoides. Afortunadamente, estas reglas estaban funcionando a su favor, ya que por el momento parecía que Gleam estaría a salvo. Los monstruos capturados como ella tendrían que permanecer en una determinada instalación y, una vez allí, permanecerían durante un mes. Durante este tiempo, no le pasaría nada, pero eventualmente, después de que se acabara el tiempo, las personas que la capturaron podrían reclamarla como su posesión y probablemente sobrescribir su contrato de vinculación con uno más desfavorable. Esto significaba que tenía alrededor de un mes para revolucionar este lugar y abandonar la mazmorra en la que nació. Bien, eso será suficiente, gracias. No hay necesidad de agradecerme, no soy más que una habilidad. Deja de ser tan deprimente, pequeño héroe. Las dos luces comenzaron a desaparecer cuando Rusty canceló la habilidad antes de que se le acabara el maná. Durante la conversación, ya había agotado su último cristal de maná para prolongar la conversación. Ahora había vuelto al punto de partida en el primer piso de la mazmorra. La única diferencia era que ahora estaba siendo perseguido no solo por los aventureros sino también por el corazón de la mazmorra. Quería matarlo y restaurar su forma a la que podía controlar, algo que no podía permitir. ¿Cómo debería empezar? Si Aburdon tiene razón, entonces podría tener que atacar el corazón de la mazmorra directamente o ganar suficientes niveles para evolucionar más. Rusty se encontró de nuevo en los pasillos oscuros y mohosos del primer nivel de la mazmorra. Su cuerpo metálico estaba quieto y silencioso mientras contemplaba sus próximos pasos. El peso de su nuevo propósito, salvar a Gleam y liberarse de la mazmorra, presionó pesadamente sobre sus hombros blindados. Necesitaré fortalecerme y hacerlo rápido, un mes parece mucho pero no lo es. Nombre: Rusty. Clasificación: armadura de bronce crepuscular EL3. Tipo: mágico/inorgánico. Puntos de vida HP 140, 140. Puntos mágicos MP 129, 129. Puntos especiales SP 40, 40. Fuerza 24E. Agilidad 6E. Destreza 10E. Constitución 25E. Inteligencia 12E. Sabiduría 14E. Fuerza de voluntad 12E. Durabilidad de más. Rusty miró su pantalla de estado y sus estadísticas. Después de haber derrotado a los monstruos insectoides dentro del abismo, su progreso se había estancado. Su rango era E-, y luchar contra monstruos de rango F- no le daba más de un punto de experiencia. Estaba claro que tenía que profundizar en los niveles inferiores de esta mazmorra para encontrar presas más fuertes. Sin embargo, también había una opción diferente. Luchar contra los aventureros, algo que el héroe había tratado de disuadir de hacer. Estos adversarios humanoides darían más puntos de experiencia pero eran bastante problemáticos. Cuanto más mataba, más probabilidades había de que pidieran refuerzos. Si hacía demasiado daño, probablemente se vería obligado a esconderse por un tiempo, una táctica que sus ayudantes ya habían mencionado. Aburdon ofreció otra solución, que sería la más segura. Rusty podría simplemente enterrarse en un hoyo y esperar unos meses. Con el tiempo, los aventureros se olvidarían de él y los monstruos de la mazmorra no podrían verlo si estuviera escondido detrás de un muro recién creado. Con su pico, construir un refugio temporal no sería difícil. Su disposición como armadura viviente no requería oxígeno ni comida para sobrevivir, por lo que podía permanecer allí hasta que todo pasara. Sin embargo, tal enfoque pondría en juego la vida de Gleam y él no quería correr ese riesgo. Cuanto más bajos sean los niveles, entonces, necesito profundizar más y subir de nivel más.
Con una resolución establecida, Rusty no tenía nada más de qué preocuparse, ya que decidió profundizar más en la mazmorra antes de que los aventureros pudieran organizarse más. Si bien planteaban un problema, dentro de la oscura y mohosa mazmorra, él podía ocultar su presencia. Sus enemigos buscaban una armadura viviente, pero su forma no se veía muy diferente a la de sus hermanos de mazmorra. Uno de ellos estaba justo delante de él, acercándose lentamente, con el arma desenvainada mientras cargaba hacia adelante. ¿Realmente era tan lento antes? Se sintió extraño ver las piezas blindadas corroídas acercándose a él y siendo despachadas en cuestión de momentos. Ni siquiera necesitó golpearlos con su espada. Unos cuantos puñetazos y patadas fueron suficientes, y probablemente mejores. El daño cortante era algo a lo que su cuerpo era bastante resistente, pero todavía había un límite, que acababa de observar. Después de que una de las armaduras cayera, otra cargó contra él. En respuesta, Rusty levantó la mano de su espada y la bajó con la ayuda de su habilidad Power Slash. Su espada conectó con el hombro del monstruo y se hundió profundamente. La forma corroída, plagada de agujeros, no pudo sostenerse y fue cortada en pedazos. Un enorme corte apareció en el monstruo, que murió instantáneamente. Su arma de rango era lo suficientemente poderosa como para superar la durabilidad de F+. Con esta cantidad de fuerza, se sentía seguro de poder progresar. Gracias a la gran cantidad de monstruos aquí, probablemente no le llevaría tanto tiempo adquirir la experiencia que necesitaba. Se encontraron materiales compatibles. ¿Te gustaría refinar esta armadura para convertirla en materiales base? Probablemente tampoco me quedaré sin bronce. Sus hermanos estaban hechos de bronce que podía absorber con la ayuda de su habilidad. Aunque se quedó sin cristales de maná, tendría una forma de restaurar su cuerpo en una cantidad aparentemente infinita. Con esto en mente, podía soltarse y no preocuparse por su bienestar, mientras su casco permaneciera intacto, estaría bien. Había otra ventaja al regresar a la mazmorra además de poder absorber materiales de armas y monstruos. Tenía otro uso para su habilidad de absorción que no había podido utilizar por un tiempo. El esqueleto que se acercaba a él con una maza era el tema perfecto para ver si todavía funcionaba. Cargó hacia adelante, pero con un paso lateral y un rápido golpe, Rusty desarmó al monstruo y sus extremidades aterrizaron en el suelo. Se han encontrado habilidades compatibles. Elige una habilidad que quieras aprender. Competencia básica con armas contundentes. Habilidades pasivas. Se requiere una habilidad que facilite el manejo de armas contundentes como garrotes y mazas para desbloquear habilidades con armas contundentes más poderosas. Era un tipo de habilidad similar al manejo básico de la espada e incluso abarcaba más de un tipo de arma contundente. Al principio, deseaba limitarse a la menor cantidad posible de tipos de armas, incluso pensando que más de 3 habría sido demasiado. Sin embargo, sus dos guías eran tipos diferentes de criaturas, ya que en realidad necesitaban dormir y descansar. Rusty, por otro lado, podía funcionar todo el día y la noche, usando sus armas y subiendo de nivel sus habilidades constantemente. ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Rusty reflexionó sobre su enfoque y concluyó que usar múltiples armas podría convertirse en su estilo de lucha. Podría cambiar unos nuevos y reparar los viejos durante el combate. Al igual que con su lanzamiento de jabalina, podía tender una emboscada a sus oponentes cuando menos lo esperaban. Había todo tipo de armas en este mundo, ninguna definitivamente mejor que otra. Esto se demostró en su cuerpo, que podía hacer caso omiso de los ataques cortantes pero se desmoronaba bajo golpes contundentes que dañaban indirectamente su núcleo de monstruo. Luego también estaba Sulforge, un lugar donde podía construir todo tipo de armas. ¿Cuál era el sentido de las habilidades de herrería que estaba aprendiendo si ni siquiera podía usar las armas que él mismo estaba creando? Podría personalizarlos para satisfacer todas sus necesidades y, en el futuro, también podría ser posible encantar, algo que también podría cerrar la brecha entre habilidades. La capacidad de fabricar y mejorar sus propias armas le daría una gran ventaja, permitiéndole adaptarse a diversas situaciones de combate y oponentes. Tomemos esta habilidad, pero tal vez exagerar también sea malo. Conseguir un arma de asta en lugar de una lanza debería ser suficiente. Realmente no necesito superponerlas cuando las armas son similares. Por lo tanto, con su mentalidad y sus prioridades claras, regresó a los pisos inferiores. El segundo nivel no presentó un gran desafío ya que los monstruos no eran tan fuertes. Sin embargo, siguió por los túneles laterales que recordaba y se dirigió a un lugar antiguo.
Allí encontró a algunos viejos amigos en las sanguijuelas llenas de veneno. Para su consternación, otros decidieron salir a jugar. El cementerio en ruinas por el que antes podía caminar se activó como si fuera uno de los aventureros. Zombis y esqueletos surgieron para detener su plan, o al menos convertirse en un inconveniente menor. Estos monstruos eran bastante lentos y no particularmente brillantes. Rusty había visto a aventureros limpiar esta caverna y sabía cómo manejarlos a todos, incluso solo y sin un sacerdote. La cabeza de un zombi cayó hacia un lado y rápidamente fue seguida por otra. La mejor táctica aquí era derrotar a los zombies mientras se levantaban de sus tumbas. Les tomó un tiempo hacerlo y con movimientos rápidos, Rusty hizo un trabajo rápido con los no muertos que se levantaban. Su espada partió el aire, cortando extremidades y decapitando cabezas antes de que las criaturas pudieran emerger por completo. Era un método eficaz que minimizaba el número de amenazas activas, pero aún no era perfecto. El cementerio era grande y algunos monstruos aún podían levantarse. Cuando Rusty llegó a su posición, ya habían emergido por completo. Blandió su espada en amplios arcos, cada golpe derribando a un enemigo. También había esqueletos presentes, y con su nueva habilidad de maza, podía romper fácilmente sus frágiles huesos. Si bien necesitaría una habilidad para usar dos armas a la vez de manera más eficiente, contra objetivos de tan bajo nivel, sus habilidades actuales eran suficientes. Pronto, la cantidad de enemigos no muertos disminuyó y logró despejar el área sin necesidad de usar su elemento ligero. Has ganado más 1 puntos de experiencia. Has ganado más 1 puntos de experiencia. Has ganado más 1 puntos de experiencia. Los puntos de experiencia llegaron, pero fueron bastante escasos. Incluso después de acabar con todos los monstruos, su barra de experiencia no se había movido en absoluto. Estaba claro que debía irse rápidamente, ya que este lugar no valía la pena. Afortunadamente, las sanguijuelas venenosas y explosivas pudieron ingresar a su inventario. Con ellos cerca, se sentía un poco más seguro, ya que hacían maravillas con los aventureros. Serían su carta de triunfo si alguna vez lo rodearan. Rusty intentó concentrarse en su viaje, pero su mente seguía volviendo a los recuerdos de su viejo amigo, Gleam. No estaba seguro de cuáles eran realmente esas emociones, pero cuanto más pensaba en ella, más le dolía algo en su interior. Para distraerse de este nuevo y extraño dolor, decidió concentrarse en otras cosas, como las piezas de armadura que había recogido de las otras armaduras vivientes. Si bien no estaban hechos de bronce crepuscular, eran del mismo tamaño que las partes de su propio cuerpo. Había almacenado algunas piezas dentro de su espacio de almacenamiento, pero también podía colocarlas en su pestaña de alijo. En la pantalla del sistema, los iconos que representan el equipo no eran del todo realistas y parecían sprites bidimensionales. Tenía dos versiones de la armadura. Una que pertenecía a la variante corroída de su antiguo cuerpo y la otra a una variante de bronce evolucionada que había vencido en los niveles inferiores. Mientras caminaba, Rusty comenzó a jugar con estos elementos y colocó uno en su brazo izquierdo. Para su sorpresa, la pieza corroída reemplazó su guante izquierdo, que parecía bastante normal. No podía sentir ninguna reducción en sus estadísticas, pero esta pieza ciertamente era menos duradera que la parte del cuerpo hecha de bronce crepuscular. Si bien no sería la mejor opción, aún podría reemplazar las piezas dañadas por otras. Quizás incluso podría usar diferentes tipos de chalecos antibalas, como los que llevaban los humanos. Después de algunas pruebas más, se dio cuenta de que había una hazaña interesante. Una vez que reemplazó su brazo con la variante menos dañada, se le dio la opción de repararlo. Cuesta la cantidad habitual de lingotes, pero su sistema creó un brazo nuevo idéntico al original. Parecía que, a través de este método, podría producir extremidades de reemplazo para uso futuro. Este descubrimiento fue intrigante ya que le permitió abastecerse de piezas intactas. Sin embargo, este truco no funcionó con armas. Solo podía restaurar los que él mismo creó. No estaba seguro de por qué, pero tal vez las partes del monstruo se veían de manera diferente ya que provenían de variantes de monstruos similares con construcciones idénticas. Las armas, en cambio, eran más universales y podían ser utilizadas por muchas otras criaturas. Debería volver a bajar y explorar ese quinto nivel. Los monstruos allí dieron un poco más de experiencia que estos. Con determinación, emprendió su viaje. Tenía un mes para reunir suficiente experiencia para desafiar el corazón de la mazmorra y tenía la intención de hacerlo.
Una vez que se cortara la conexión, se trasladaría a la superficie, donde lo esperaría un mundo completamente nuevo. Capítulo 45. Oye, ten cuidado. No creo que le guste eso. Cálmate, es solo un monstruo, probablemente ni siquiera pueda sentir dolor. Ahora déjame hacer mi trabajo. Un hombre de mediana edad con barba desaliñada dejó escapar un suspiro mientras intentaba sacar a un monstruo insectoide de dentro de una jaula. La jaula estaba colocada sobre una mesa de metal de aspecto extraño, adornada con varios símbolos mágicos que pulsaban alrededor de un círculo mágico. A pesar de sus esfuerzos, el monstruo no resistió, o más precisamente no pudo. En cambio, solo emitió chirridos peculiares. Una vez que salió, se reveló que su forma se parecía a la de una hormiga. No era tan grande, quizás solo la altura de un perro de tamaño mediano. Cuando sacaron a la hormiga de la jaula, su chirrido se volvió más frenético y resonó en la habitación estéril y bien iluminada. Las paredes estaban llenas de estantes que contenían herramientas extrañas y frascos con partes de monstruos. El hombre desaliñado colocó la hormiga sobre la mesa, dentro de los límites del brillante círculo mágico. «Quédate quieto», murmuró mientras le gritaba al monstruo. Inicialmente, parecía que la criatura resistiría, pero una vez que las inscripciones mágicas comenzaron a brillar en rojo, su fuerza fue suprimida, dejándola inmóvil y paralizada. Con la criatura ahora discapacitada, el hombre buscó a un lado una caja de herramientas llena de varios implementos. De la caja de herramientas sacó algo parecido a un monóculo con una lente alargada. Tenía una serie de cuerdas elásticas que le permitían asegurarlo a su cabeza. Bien. El hombre no estaba solo. Lo acompañaban otras dos personas, una joven y un hombre, que le instaron a que se diera prisa. Esto molestó al hombre de mediana edad, que siguió suspirando en señal de protesta. Pronto, activó la lente mágica en su cabeza, permitiéndole ver la pantalla de estado oculta del monstruo. Tengo malas noticias para ti, señorita, no puedes retractarte. ¿Por qué no? Lo sabía, esa cosa debe estar maldita. No, no lo es. El hombre de mediana edad sacudió la cabeza mientras ajustaba el monóculo, permitiéndole acercarse a los detalles más finos de la pantalla de estado mágico que se cierne sobre esta hormiga. La pantalla mostraba varios atributos y una línea roja parpadeante que indicaba un vínculo. «Mira esto», señaló la línea brillante. «Este monstruo tiene un contrato vinculante. Eso significa que ya pertenece a otra persona, probablemente un domador». La joven que había estado observando ansiosamente el proceso se acercó, no podía ver la pantalla de estado que el hombre podía ver con la ayuda del monóculo mágico. Lo único que podía hacer era preguntarle al hombre, esperando que no estuviera mintiendo. ¿Estás seguro? Salimos de la mazmorra con este monstruo, ¿podrías estar equivocado? El hombre dejó escapar otro suspiro y se molestó bastante al suponer que no podía hacer algo tan simple como leer el estado de un monstruo. Leí el informe, pero eso no cambia el hecho de que este monstruo tiene un contrato de vinculación y también un nombre. ¿Un nombre? La mujer quedó sorprendida por la revelación. Los monstruos normalmente no tenían nombre. Era algo que la gente solía darse, y los domadores eran iguales. Si este monstruo tenía un nombre, probablemente se lo dio su domador durante el establecimiento de su contrato. Esto confirmó las afirmaciones del hombre de que este monstruo pertenecía a alguien y complicó las cosas. Pero estaba en medio de la nada, ¿estás seguro de que el domador no lo abandonó allí? ¿Están siquiera vivos? El hombre de mediana edad se rascó la barba, considerando la pregunta de la mujer. Ajustó el monóculo una vez más y revisó el estado del monstruo para encontrar las respuestas. Es difícil decirlo con certeza. El contrato aún está activo, lo que sugiere que el domador está vivo, pero es posible que estén muy lejos o incluso que no puedan regresar por alguna razón. Es posible que lo hayan abandonado, pero todavía tenemos para seguir los procedimientos y publicar un aviso primero, debes conocer las reglas. Ella apretó los puños a los costados. Conocía bien las reglas, pero esperaba encontrar una escapatoria que le permitiera conservar la inusual hormiga que había encontrado. Las reglas estaban establecidas para proteger tanto a los domadores como a sus monstruos vinculados, asegurando que nadie pudiera reclamar una criatura vinculada sin el debido proceso. Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Y no creas que no escribiré una queja al maestro del gremio si te atreves a venderlo en una subasta. ¿Por qué haría tal cosa? Esta hormiga era bastante inusual y rara.
Si bien todavía era solo un monstruo de rango F, su rareza era algo que atraería a muchos investigadores y coleccionistas. Tenía que asegurarse de que esta persona no hiciera algunos trucos. Me pregunto por qué. Ella puso los ojos en blanco y continuó hablando, lo que pronto se convirtió en gritos. Las reglas establecen que la persona que descubrió el monstruo primero se lo quedará. Tengo que recordarte también que tendrás que rendir cuentas si le pasa algo. No creas que no te llevaré a la corte y sabes quién es mi amo. Conozco las reglas, muchacha. Cálmate, es solo un procedimiento. El hombre quedó desconcertado por la reacción de esta joven, su amiga que estaba con ella necesitaba comenzar a detenerla. Lo siento, está un poco cansada, Alana, cálmate ya. Alana respiró hondo, intentando controlar su frustración. Las palabras de su amiga fueron un bienvenido recordatorio para mantener sus emociones bajo control, especialmente en una situación como esta. Esto no le impidió quitárselo de encima con enojo y darle una patada en la espinilla. No es necesario que me lo recuerdes, Eugene. Ay. Bien, entonces sigamos el procedimiento. Pero te estoy vigilando, viejo. Claro, está bien, solo complete la documentación requerida. Advirtió, señalando con el dedo al hombre de mediana edad que parecía imperturbable por su amenaza. Una vez resuelto esto, comenzaron el proceso de documentar el descubrimiento de la hormiga y la presencia del contrato vinculante. Fue una tarea tediosa, que requirió papeleo y numerosas firmas, pero necesaria para garantizar que todo se hiciera según las reglas. Brilla, ¿eh? Supongo que te quedarás aquí por un tiempo. Finalmente, el proceso terminó y los dos jóvenes se fueron, dejando atrás a la criatura hormiga. Ahora estaba solo en la habitación con el hombre, quien sacó un carrito con un círculo mágico similar. El monstruo no podía moverse y estaba indefenso. Aquí, este será tu nuevo hogar durante unas semanas. Llevó al monstruo a un área grande separada, con muchas más criaturas por todas partes. La habitación era espaciosa, con jaulas alineadas en las paredes y varios aparatos mágicos esparcidos por todas partes. Gleam se sintió débil pero comenzó a mirar a su alrededor para descubrir que la extraña magia supresora estaba por todas partes aquí. Todas las jaulas aquí estaban imbuidas de círculos mágicos similares, manteniendo a los monstruos dentro impotentes y sometidos. Pronto, ella también fue trasladada a uno de ellos, que no era mucho más grande que en el que llegó inicialmente. ¿Se supone que esta cosa solo come cristales mágicos? Bueno, mientras dure hasta la fecha límite, debería estar bien, ¿verdad? El hombre murmuró para sí mismo mientras empujaba a Gleam dentro de una de las jaulas más pequeñas. A su alrededor, muchos monstruos abrieron la boca en señal de protesta, pero el encantamiento parecía silenciar cualquier sonido. Gleam se sintió atrapada e impotente, rodeada de extrañas criaturas en un lugar que no podía entender. A pesar de su miedo, se recordó a sí misma que todavía estaba viva y que eso contaba para algo. Las cosas parecían sombrías y, aunque estaba siendo reprimida, Gleam se aferró al hecho de que todavía estaba viva. Las inscripciones mágicas en estas jaulas eran extrañas, pero aún así emanaban maná, algo con lo que ella, como monstruo lanzador de hechizos, nació. Quizás, si se esforzaba lo suficiente, habría una manera de liberarse y reunirse con su única amiga, de quien estaba segura estaba buscándola. Se han encontrado habilidades compatibles. Elige una habilidad que quieras aprender. Competencia básica con armas de asta. Habilidades pasivas. Se requiere una habilidad que facilite el manejo de armas de asta para desbloquear habilidades con armas de asta más poderosas. Competencia básica con 2 manos. Habilidades pasivas. Se requiere una habilidad que facilite el manejo de armas más grandes y largas con las 2 manos para desbloquear habilidades a 2 manos más poderosas. Entonces, ¿necesitaré ambos para un arma de asta y algo así como una gran espada? Rusty miró la armadura de bronce derrotada que tenía delante. Tenía un parecido sorprendente con él, su núcleo monstruoso incrustado dentro de su casco. Activar la absorción de habilidades en sus dobles estaba resultando problemático, ya que su casco no podía colocarse sobre el de ellos. En cambio, necesitaba quitarles ambas extremidades y dispersarlas para que no pudieran reformarse. Solo entonces podría colocar su casco en el torso de la armadura viviente para iniciar el proceso. El rey demonio le había advertido que no abusara demasiado de esta habilidad, pero Rusty necesitaba hacerse más fuerte. Como estaba planeado, decidió adquirir primero la habilidad del arma de asta, dándole algo de largo alcance.
Después del proceso de absorción, la habilidad entró en tiempo de reutilización, dejándola inutilizable durante varios días. No había pasado mucho tiempo desde que obtuvo la habilidad necesaria para usar la maza, y notó que cuanto más frecuentemente usaba la habilidad de absorción, más largo se hacía el período de recuperación. Sin embargo, después de abstenerse de su uso por un tiempo, observó que el período de recuperación se acortaba, un hecho que se dio cuenta después de abstenerse de su uso mientras luchaba contra monstruos insectoides. Era como si, al igual que el rey demonio, la habilidad en sí misma no quisiera usarse con frecuencia y se guardara para habilidades realmente importantes y no para las básicas. Si bien esto podría haber sido cierto para los humanos, él era un monstruo que no podía adquirir estas habilidades mediante un entrenamiento regular. Estaba limitado a un conjunto de habilidades que le otorgaron sus evoluciones. Has ganado más 23 puntos de experiencia. Incluso los monstruos F+ no me dan mucha experiencia, debo profundizar más. Rusty aplastó el núcleo del monstruo incrustado en el casco de la armadura viviente para derrotarlo. Esto sirvió como un claro recordatorio de lo vulnerable que era si alguien lograba obtener su propio casco. Estos núcleos eran bastante frágiles y Rusty se preguntó si había alguna forma de protegerlos. Quizás, si pudiera acceder a la forja del alma, podría insertar algún tipo de capa protectora. Su mayor temor era recibir un golpe en la cabeza con una maza o algún otro objeto duro. Si bien había formas de reforzar su núcleo y su casco, tendría que esperar hasta su próxima evolución para hacer esos ajustes. Habían pasado unos días desde su regreso al calabozo y Rusty todavía estaba luchando por adaptarse a la persistente animosidad. Todo lo que estuviera dentro de sus límites era su enemigo, sin lugares seguros ni cavernas de cristal para usar. El único lado positivo en este ambiente sombrío era la abundancia de armaduras de bronce que podía usar como recursos. Con sus piezas, realmente no necesitaba un área segura para esconderse ya que podía reparar cualquier cosa que se rompiera en su cuerpo. Me pregunto hasta dónde llega este lugar. El quinto nivel que atravesó ahora era bastante espacioso, aunque no muy diferente de los pisos anteriores. Sin embargo, le proporcionó acceso a áreas que normalmente evitaría. Aquellas infestadas por una molesta criatura conocida como duende. Ahora considerado un enemigo de toda la mazmorra, Rusty se encontró considerando cazar a estos monstruos. Al igual que los aventureros humanoides, los goblins luchaban en manadas, aunque con equipo inferior. Sin embargo, su equipo contenía un metal al que antes no tenía acceso: el hierro. Su objetivo actual era salvar a Gleamy. Para lograrlo, necesitaba hacerse más fuerte. Su cuerpo metálico era su mayor activo, y mejorarlo aún más era su mejor camino para ganar poder. Rusty era muy consciente de que el bronce no era el metal más duradero y que era necesario avanzar hacia el hierro y, finalmente, hacia el acero. Anteriormente, no había podido separar el hierro de las armas empuñadas por los aventureros, pero ahora, como monstruo de rango E, potencialmente podría superar esa limitación. Para probar esta teoría, necesitaba profundizar en los suelos infestados de duendes. Afortunadamente, este quinto piso contaba con una bulliciosa población de estos demonios de piel verde. Jiji. ¿No es como los otros monstruos? Estas pequeñas criaturas se comportaban de manera diferente, recordando a Rusty cuando era más joven. A diferencia de los esqueletos sin sentido, los zombies y las armaduras vivientes, los duendes parecían capaces de evaluar el nivel de peligro de sus oponentes, al menos hasta cierto punto. Nunca atacaban cuando estaban solos y en cambio intentaban atraer a sus enemigos a trampas o emboscadas. No fue diferente para Rusty cuando comenzó a hacer ruido y luego se dio vuelta para huir. Si bien Rusty todavía era un habitante de mazmorra sin experiencia, se dio cuenta de que algo andaba mal. Tácticas tan obvias no funcionarían con él, pero aún así quería cazar a algunos de estos duendes verdes por su tosco armamento de hierro. Afortunadamente, acababa de conseguir un nuevo tipo de arma en el arma de asta que sacó de la armadura viviente que la sostenía. Para salvar su propio bronce crepuscular, a veces comenzó a usar las armas que otros monstruos dejaban caer al suelo. Una vez que los retuvo, la mazmorra tampoco pudo absorberlos. No te vas a escapar. Con la habilidad Power Throw a su disposición y la bardiche en mano, Rusty se preparó para atacar. Se encontraba bajo el paraguas de las hachas de asta, con la principal diferencia de que tenía una hoja curva y alargada en el extremo del asta. No tenía forma de hacha, pero gracias a ello aún podía usarse para arrojar. Después de activar su habilidad activa, Rusty cronometró su lanzamiento con precisión.
El arma se lanzó hacia el duende que se retiraba y conectó sólidamente con su espalda. El duende dejó escapar un chillido agudo mientras tropezó hacia adelante, cayendo al suelo con un ruido sordo. Rusty corrió hacia adelante, su forma metálica haciendo ruido con cada paso, para terminar el trabajo. No estaba interesado en una pelea prolongada. Necesitaba despachar a sus enemigos rápida y eficientemente. Cuando Rusty se acercó al duende caído, este intentó ponerse de pie, pero la herida era demasiado grave. La sangre fluyó al suelo y, con un ataque posterior, el monstruo cayó sin vida. Los puntos de experiencia que recibió fueron menores que los de las armaduras vivientes de bronce, pero ese no era el objetivo de esta confrontación. En cambio, se centró en el arma del duende, que en este caso era una tosca daga de hierro. Se encontraron materiales compatibles. ¿Te gustaría refinar esta arma para convertirla en materiales básicos? Material 1. Hierro 20%. Material 2. Níquel 5%. Su visor palpitó de alegría cuando se le presentó la opción de extraer el metal de hierro del interior de la daga. Aunque no era mucho, Rusty entendió que si dominaba la mecánica detrás de esta habilidad, después de 4 absorciones más, sería recompensado con un lingote de hierro. Con esta revelación en mente, profundizó en el túnel al que el duende había intentado atraerlo, ansioso por continuar su búsqueda de experiencia y recursos. Fin del capítulo 45.